Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría hablar sobre las conclusiones de un ufólogo muy conocido en Italia, básicamente, Corrado Malanga. Hemos hablado muchísimo a lo largo de estos años sobre este profesor de química de la Universidad de Pisa, que ha dedicado muchísimos años de su vida al fenómeno de las abducciones. Sabéis que Corrado Malanga es conocido por una hipótesis muy descabellada para algunos, terrorífica para otros, pero siempre polémica. Y es la hipótesis de que algunos de estos extraterrestres, para él todos, vienen aquí a robarnos una energía vital que podemos llamar álmica, una especie de energía vinculada con el alma, que él llama el ánima. Bueno, a través de una serie de procesos complicadísimos, que ahora sería muy extenso explicar aquí, él viene a decir que nos abducen para extraernos esta energía que aprovechan estos seres que son como vampiros, una especie de vampiros cósmicos. Realmente se parece muchísimo a una película que se llamaba Life Force, película de origen originalmente británica, estrenada en el 85 y que, bueno, es un clásico de la ciencia ficción muy interesante también porque ahí regresan una serie de astronautas de una misión espacial y cuando vuelven a la Tierra pues empiezan a ser devorados por esta especie de entidades vampíricas que les absorben la energía vital. Es muy parecido a eso, no sé si el señor Malanga vio esta película, pero es casi el mismo argumento. Lo que sucede aquí es que, bueno, él dice que a través de las regresiones hipnóticas que realiza él mismo, se encarga él mismo, estos abducidos le cuentan que les extraen este ánima y la meten dentro de unos contenedores verticales, una especie de contenedores energéticos, que son como básicamente una especie de neveras, donde está ahí contenida esta energía de los seres humanos y que ellos pues la aprovechan para animar a algunas entidades que sin eso no podrían pues activarse. Bueno, habla incluso de injertos alienígenas, memoria alienígena injertada a los seres humanos, como si los seres humanos fuesen utilizados como, vamos a decir, almacenadores de memoria. Les metes ahí un USB, le metes la memoria ahí, los datos, los terabytes, y el ser humano pues procesa todo eso y es portador de esa energía sin él conscientemente saberlo, ¿no? Entre muchas otras cosas que nos cuenta, ¿no? Nos habla de varias razas de seres, algunos reptiles, otros grises, otros como mantis también. Hay algunos de los que cita que los llama los Horus, cosas muy raras. Yo como ufólogo de también muchísimas décadas investigando este tema, os puedo decir que no dentro de la tipología alienígena que habla Corrado Malanga, sí es cierto que están los reptiles, sí es cierto que están los grises, pero hay, por ejemplo, los Horus, yo sinceramente no los he visto en ningún otro caso, investigado por otros investigadores importantes en el mundo. Para mí era nuevo este tipo de seres de los que habla Corrado Malanga. Hay varios elementos dentro de la versión que él ofrece de sus trabajos que no me encajan demasiado. Y lo que más me hace sospechar que aquí hay algo que se tambalea en la investigación del señor Malanga es que no es demasiado, o sea, no ha podido ser corroborado todo lo que él cuenta por otros investigadores pues de otros países del mundo, como por ejemplo David Jacobs o como el profesor ya fallecido John Mack o Bud Hopkins, que fueron, vamos a decir, acabo de citar quizás a tres de las máximas autoridades mundiales en el campo de las abducciones, ¿no? Pero había muchísimos más, por ejemplo, pues Antonio Rivera, que también había dedicado décadas de su vida a investigar todo esto. Bueno,
Aquí lo que veo es un grado de malignidad, un grado vamos a decir, de perversión, porque hay incluso una película dedicada a Corrado Malanga en Italia, en donde acaban varios personajes incluso practicando pues acciones bastante vejatorias y perversas en un momento dado de la película, pero en general la sensación que me da a mí en conjunto es, como digo, de un grado de malignidad, de oscuridad tan elevado, que me hace... me huele bastante mal todo esto. En el sentido de que sí es cierto que existe un lado oscuro dentro de las abducciones. Sí es cierto que hay muchas entidades que vienen aquí y hay un aprovechamiento energético. Hemos hablado muchísimas veces de eso. Hemos hablado de varios pasajes bíblicos en donde se ve cómo estas entidades chupan la energía de los seres humanos. Y esto lo veíamos a través de los llamados holocaustos de los animales, cuando eran pues sometidos a ofrendas a estos dioses. Esto está ahí, es verdad, es cierto que existe este aprovechamiento, que esto realmente vivimos en una granja humana de la que se alimentan diversas entidades a nivel energético. Pero de ahí a lo que dice Malanga hay un tramo muy largo, porque según Malanga esto ya es el alienígena, según él, todos los alienígenas son malos, son negativos, son seres vampíricos que vienen aquí solo a hacer daño al ser humano y aprovecharse de él. Me parece una conclusión muy radical que el señor Malanga diga eso, cuando tenemos también testimonios de personas que les ha ido muy bien, personas que han estado en una situación muy difícil, en la que prácticamente estaban ya al borde de la muerte, al precipicio, y han aparecido estas entidades, varias entidades, que les han salvado la vida realmente o les han ayudado de alguna forma. ¿Qué hacemos con estos casos? ¿Los tiramos a la basura? ¿Porque no nos interesa? Porque, no sé, parece que... Fijaos, en una ocasión el profesor Malanga, un periodista le pregunta, ¿y qué hay de los buenos? Y Malanga responde, no me interesan los buenos. El periodista se queda un poco así, dice, ¿cómo? Dice, no, a mí no me interesan los buenos. A mí solo me interesa lo que hacen estos seres negativos con las abducciones y toda esta perversidad. Cuando quizás el problema se resolvería si escucháramos lo que tienen que decir los buenos. Las entidades que de alguna forma sí asisten al ser humano, sí que nos ayudan en muchas cosas. Me parece increíble que haya, por un lado, esta especie de pasotismo por parte del profesor Malanga a la hora de admitir que pueda haber de buenos. Pero es que dice, aunque los haya, no me interesan. Me parece muy interesante el hecho de que tampoco él ha permitido que haya investigadores con un cierto peso, con una cierta autoridad dentro de la hipnosis, que puedan de alguna forma acreditar o contrastar o cotejar qué es lo que hace él. Porque aquí lo que veo es que aquí cada uno va a su rollo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y cuando hacemos hipnosis, amigos, es muy, muy, muy importante ver cómo se utiliza, cuál es la metodología que utiliza el hipnólogo, cómo se produce esa inducción al trance hipnótico. ¿Por qué? Pues porque ahí entramos en la caja de Pandora, que es la mente humana, que con su capacidad de sugestión, con su capacidad de engañar, con su capacidad de llamar la atención, de su teatralidad, se pueda fabular esta y muchas otras historias. Estoy diciendo con esto, bueno, pues estoy diciendo que a no ser que se puedan extraer cosas muy concretas de las abducciones, de estos episodios, hay una parte que hay que tener muchísimo cuidado con este tejido sugestivo de la mente humana. Pero es que solo falta que el hipnólogo induzca a la persona a ciertas respuestas para que tengamos ahí un cuento chino. El cuento de la Caperucita. No quiero acusar a nadie, por supuesto, pero amigos, ¿no os parece que es posible
que el profesor Malanga consiga que a través de la hipnosis que realiza a sus pacientes, estos digan lo que a él le interesa y de alguna forma no preste atención a lo que a muchos nos gustaría escuchar, que es la verdad, no lo que quiere él escuchar, su versión de los hechos. Cuando un investigador le dicen ¿qué hay de los buenos? Y responde no me interesa, es que está centrado solamente en una parte del fenómeno, pero no está abierto quizás a conocer todo el conjunto. Y la verdad no puede estar en un sitio. Amigos, hay algo que me tambalea, repito, en las investigaciones del profesor Malanga. No puede ser que todo sea tan escabroso y negativo. Curiosamente, hace poco conocí una persona que fue abducida y tuvo una experiencia muy positiva con estos seres. Y fijaos que llegó un momento que pensé, caramba, ¿qué hubiera pasado si este caso hubiese ido a parar a manos de Corrado Malanga? Pues probablemente hubiese negado el componente positivo y hubiese transformado completamente los hechos para adaptarlos a su mentalidad. Eso es lo que hacen muchos investigadores. No les gusta la realidad de lo que ven y modifican los hechos. Fijaos, modifican los hechos para que se adapten a su mentalidad. Esto es, por supuesto, autoengaño y querer ver lo que a ellos les interesa, por supuesto. A mí no me gusta este tipo de trabajo y creo que sería muy importante poder ver exactamente cómo procede este profesor, cómo trabaja realmente. Sería muy interesante ver si él ha aceptado que puedan analizar otros hipnólogos clínicos concretamente, para poder ver cómo procede. Porque si no somos escépticos, amigos, lo que no puede ser es que nos vayamos tragando todo simplemente porque parece sugerente y parece interesante. Hay que investigar más a fondo, amigos. Hay que investigar más a fondo y hay que proceder con máximo escepticismo, estando abierto a todo y no creer en nada. Si no, nos vamos a perder. Y es muy fácil engañar al ser humano. Es muy fácil. Con lo cual, creo que en este caso deberíamos de profundizar, porque cuando vino en el, no sé qué edición era del Ufology World Congress, hace no sé si 3 años, yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los más conocidos ufólogos en Italia, Roberto Pinotti. Y le pregunté a Roberto Pinotti qué opinaba sobre Corrado Malanga. Respuesta: el señor Malanga está totalmente desacreditado en Italia. Esa fue la respuesta. Me dijo que era una barbaridad las cosas que este señor decía. Bueno, ahí dejo el tema, amigos. Simplemente os pido un ejercicio de análisis de las cosas. Hay que mirarlas con pinzas siempre. Os mando un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.